La Maciel. Bueno, Muy buenas tardes para todos. Por favor, demos unos minutos que se conecten las demás personas y daremos inicio a las 5:05. Bueno, muy buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida a este nuevo encuentro del Diplomado en Seguridad del Paciente. El día de hoy vamos a hablar sobre las infecciones asociadas a la atención en salud que se denominan IAS por su abreviatura. Como ya me conocen, mi nombre es Freddy Perilla, yo soy enfermero, maestrante en salud colectiva, soy docente adscrito al programa de enfermería de la Universidad Antonio Nariño, miembro del capítulo Upsilon No de la Sigma Theta Tau Internacional y pues ahí encontrarán mi correo electrónico en caso de que tengan alguna duda o inquietud. De igual forma, les informo que el día de ayer, a través de la plataforma donde hemos venido trabajando, pues se les ha compartido ya el material de la clase, quedando únicamente pendiente la presentación del día de hoy, pero los demás materiales, que fueron los documentos que sirvieron de apoyo para esta presentación, ya están cargados y están disponibles para cada uno de ustedes. No siendo más, pues vamos a dar inicio con esta temática que se va a dividir en una gran parte el día de hoy y en el próximo encuentro finalizaremos este tema, dado que es un poco amplio y por recomendación, pues la idea es que no quede tan saturado, no queden tan cargados de esta temática. Y el siguiente jueves veremos lo que nos hace falta de infecciones asociadas a la atención en salud y hablaremos sobre caída de pacientes. Con eso finalizaría el ciclo de capacitación que tienen conmigo y pasaríamos al encuentro que continúa la doctora Sandra Fuentes, que pues como ya ella les informó, pues hubo un ajuste en la fecha. Entonces, en ese orden de ideas, pues indaguemos qué es para ustedes una infección asociada a la atención en salud. Entonces, son dos preguntas. Para esta metodología lo vamos a trabajar de la misma manera como lo hemos venido haciendo, a través del Facebook o a través
del micrófono o a través del chat, podemos ir respondiendo y yo les voy haciendo como la retroalimentación o voy leyendo. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es una infección asociada a la atención en salud? ¿O qué entienden ustedes como una infección asociada a la atención en salud? Entonces, los voy a leer, voy a silenciar mi micrófono mientras tanto, mientras escribo. Recuerde que si alguien quiere participar activando su micrófono, también lo pueden hacer. No se preocupen si de pronto el término no queda exactamente correcto o de pronto tienen alguna idea. Es válido todos estos aportes que ustedes hagan. La idea es comprender qué conceptos tienen ustedes y ir trabajando a partir desde ahí. No sé si alguien quiere tomar la palabra. Hoy no quieren participar activamente. Entonces vamos a ver. ¿Quién de las personas que están de pronto quieren opinar qué entienden por infecciones asociadas a la atención en salud? Bueno, aquí nos dice Carmen, son las infecciones que se presentan durante una atención hospitalaria. Sí, es cierto. Esperaremos un momento más a ver si hay alguna otra aporte de algunos de los compañeros. Reina nos dice a través de Facebook que son las infecciones asociadas a la atención en salud que en el inicio del proceso sanitario no estaban presentes, sino que se adquirieron durante la estancia intrahospitalaria. De igual manera, Irma nos dice que es una infección que se presenta en el paciente durante su proceso de atención que no estaba presente antes de la atención hospitalaria. Básicamente, esas son las ideas de lo que hacemos referencia cuando hablamos de infección asociada a la atención de salud. Ahora, les voy a hacer una pregunta y es, ¿ustedes consideran que las IAS o las infecciones asociadas a la atención en salud son lo mismo que una infección nosocomial? Aquí les dejo el chat también abierto, el micrófono, para que ustedes me digan sí o no y pues pueden decir sí por esto o no por eso, simplemente con un sí o un no para conocer los conceptos que ustedes tienen. Reitero la pregunta. ¿Es lo mismo una infección asociada a la atención en salud que una infección nosocomial? Aquí ya nos están respondiendo por el chat interno. Nos dicen sí. Eh, vale, aquí dicen sí. Luego nos responde Elena que son infecciones que se presentan durante la estancia hospitalaria. Ok, creo que hace referencia a lo que son IAS. Posteriormente vienen más preguntas, más respuestas. Carmen dice que ella piensa que no. Ya él nos dice que sí porque son adquiridas durante la estancia hospitalaria en la asistencia o en el centro de salud. Elena nos dice que no, sí y sí van de la mano. Bueno. Lo que sucede aquí es que anteriormente se hablaba de infecciones nosocomiales por la Organización Mundial de la Salud, por los demás entes que manejan o organizan esa temática. Aquí nos dicen, no, una infección asociada está ligada al tratamiento y las nosocomiales son en el hospital. Luego nos dicen que las infecciones adquiridas por no lavado de manos. Bueno, voy a hacer la aclaratoria aquí. La respuesta es sí. El término infección nosocomial se cambió o se sustituyó
o se reemplazó a lo que en estos momentos se conoce como infecciones asociadas a la atención en salud. Dada que las infecciones nosocomiales, como nos dicen en el chat, pues eran esas infecciones que se podían dar en el proceso interno del hospital durante la atención, pero pues las IAS reciben ese nuevo nombre debido a un proceso de actualización de información que sucede. Entonces, partiendo de acá, pues vamos a entender que la Organización Mundial de la Salud en estos momentos establece o define estas infecciones asociadas a la atención en salud como aquella infección que afecta a un paciente durante el proceso de asistencia en un hospital u otro centro sanitario. ¿Por qué se habla de otros centros sanitarios? Porque pues también podemos ver que hay infecciones que se pueden dar en centros de salud de menor nivel, no necesariamente hospitales, ¿sí? Y esas infecciones que se dan en esos lugares no estaban presentes ni estaban incubándose en el momento del ingreso. Incluye también las infecciones que se contraen en el hospital, pero se manifiestan después del alta, así como las infecciones ocupacionales del personal del centro sanitario. Entonces, si vemos el concepto de infección asociada a la atención en salud que nos da la Organización Mundial de la Salud, pues es bastante amplio y nos define conceptos muy claros que nosotros requerimos o debemos tener, ¿sí? Como lo es básicamente todo el proceso de infecciones que deben ocurrir dentro de un centro hospitalario o un centro sanitario, pero esas infecciones no son esas infecciones que de pronto ya se venían incubando en el paciente cuando ingresó, sino que son adquiridas dentro del proceso de atención y pueden presentar síntomas, estando en la internación clínica, como también puede presentar síntomas después del alta. Entonces, muchos de ustedes me preguntarán o podrán pensar, bueno, entonces nosotros cómo hacemos para saber si ya se venía incubando o cómo sabemos si la infección asociada a la atención en salud, pues del paciente que ya se fue es realmente de nosotros o ya es una infección nueva. Entonces, para eso se establecen desde la Organización Mundial de la Salud y desde la Secretaría, los gobiernos y demás, unos como requisitos o unas condiciones para comprender si es o no una infección asociada a la atención en salud, si es o no de nosotros, porque aquí hay algo que debemos tener claros, y es cuando se hacen traslados entre los hospitales y los centros sanitarios. Entonces, pues puede haber adquirido una infección en otro hospital y pues llega a nosotros, pero ya no hace parte de nosotros, ¿sí? Entonces, esas son cosas que ahorita lo vamos a ir ampliando y lo vamos a ir mejorando, ¿vale? Eh, ok, aquí nos dicen que las infecciones asociadas a la atención en salud suceden por no llevar a cabo un lavado de manos o los 5 momentos. Sí, las infecciones asociadas a la atención en salud tienen un número de factores internos y externos del paciente que afectan o contribuyen a que se desarrolle. Entonces, podemos hablar de infecciones asociadas a la atención en salud que son causadas por nosotros cuando se dan por falta de lavado de manos, cuando hay un proceso sanitario inadecuado, cuando hay un proceso de atención que no es el que corresponde y demás, ¿sí? Entonces, ante esas situaciones, pues digamos que lo que ustedes mencionan son factores que contribuyen a que se
Disculpen, me confirman, ¿me escuchan bien en estos momentos? Sí, sí, lo escuchamos. Perfecto, muchas gracias. Ok, entonces continuando, voy a mostrarles algunas estadísticas de uno de los reportes que ya encuentran cargados en la plataforma de Classroom y es un reporte o un informe que nos dan sobre México y las infecciones relacionadas con la atención en salud. Entonces vemos, lo primero es cómo el número de infecciones asociadas notificadas por mes dentro de una plataforma que ustedes tienen en México establecido para el proceso de vigilancia, que también de hecho les cargué el manual en la plataforma para que ustedes lo puedan ir revisando y que tocaremos el siguiente jueves, pues vemos cómo las infecciones asociadas a la atención en salud que reportan en México están por encima de las 4.000 infecciones al mes. Estoy hablando de infecciones en todo México, ¿no? No en una ciudad determinada, sino un país como tal. Y estos fueron los reportes que se hicieron de enero a agosto del 2022 y ustedes ven cómo en enero se presentó 4.001 caso. Luego se evidencia un pico epidemiológico de las infecciones llegando en marzo a 4.931 casos. Entonces aquí uno dice, venga, algo está pasando cuando se nos están incrementando las infecciones y debemos como instituciones de salud replantear qué está sucediendo y por qué se están presentando esas infecciones. Luego, en abril hay un descenso significativo porque bajó a 4.334, pero lo que fue mayo y junio nuevamente se elevan y llegan a los 4.900. Entonces, vemos cómo lo que fue de enero a agosto del año pasado, las infecciones y los reportes que se evidencian, pues están entre los 4.000 y los 5.000 casos eh, mensuales, ¿no? Entonces, pues realmente es una tasa algo elevada, pero que se debe entrar pues a analizar cuál es la situación, por qué se está presentando esa situación, qué ha aportado o qué ha contribuido a que se presenten. Sí, entonces son análisis que se deben hacer de forma interna para poder comprender la funcionalidad de eso. Ahora, si vemos las 10 principales infecciones asociadas a la atención que se notificaron, vemos como la primera, con 5.809 casos, corresponde a neumonías asociadas a la ventilación mecánica. Luego hay infecciones de vías urinarias asociadas al catéter urinario. Posteriormente, infecciones del torrente sanguíneo relacionados con catéteres. Y aquí debemos, y lo vamos a ir viendo, si por ejemplo el catéter vesical o el sondaje vesical es realmente necesario. Ok, nos están saludando desde Cuba. Irma, muchas gracias. También un saludo cordial. Continuando, vemos cómo hay una bacteremia primaria, luego infecciones en incisional a nivel profundo, infecciones de piel y de tejidos blandos, neumonías definida clínicamente, infecciones en el torrente sanguíneo, confirmadas por laboratorio, infecciones incisionales superficiales y bacteremias no demostradas. Pero si nos vamos a las principales o a las tres principales, es sobre las cuales vamos casi a trabajar el día de hoy y son las infecciones asociadas al ventilador, la infección de vías urinarias relacionadas con un catéter urinario y la infección del torrente sanguíneo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o vamos bien? ¿Qué piensan ustedes de esas estadísticas que se les están mostrando?
Ok, aquí me están diciendo que estamos bien, que estamos claros. Eso me alegra. Les voy a pedir 2 minutos. Nos acaban de notificar que pues va a haber un corte por unos minutos de mi internet, entonces me voy a conectar a mi red Wi-Fi. Denme un segundo y ya leo los comentarios que ustedes están realizando a través del chat. Bueno, aquí nos dicen varias cosas. La doctora Reina nos dice que está claro, piensa que es así, es lo que realmente sucede. También nos dicen que hay un registro en la actualidad, pero que en relación con años anteriores ha mejorado la notificación y eso es muy cierto. A nivel de todos los países se ha venido mejorando el tema de las notificaciones en esas estadísticas. Eh, las vías urinarias es lo principal. Y aquí voy a permitirme hacer a la doctora Reina, ya que hace ese comentario, y es porque considera usted, doctora, que las vías urinarias de infección es como las principales fuentes de IES, desde su percepción, claramente. Disculpen, ¿me confirma? ¿Me están escuchando? Sí, sí se escucha, profesor. Vale, o el doctor Félix, ¿qué considera usted sobre las infecciones de vías urinarias? Pues yo considero que este es un indicador de calidad de la enfermería que durante los últimos tiempos se ha dado mucho énfasis para las estrategias en la prevención de esta, de este problema, de este fenómeno. Sin embargo, de acuerdo con las estadísticas que se muestran, eh, de acuerdo a las notificaciones de ROBE, pues esta sigue teniendo una alta prevalencia, lo cual sugiere que nosotros como profesionales de enfermería, pues debemos revisar qué es lo que estamos haciendo en cuanto a las estrategias para la prevención de las infecciones asociadas al catéter urinario para partir de ahí y ver cómo es que se puede mejorar esta situación. En el caso específico de nuestro hospital, pues ahí hay un área específica de una enfermera que se encarga de dar seguimiento a todo este proceso. Entonces considero que esa es una fortaleza que nos permitirá mejorar justo esta parte de la disminución de las infecciones. Pero en este punto donde se menciona que la neumonía es la principal eh, causa de infecciones asociadas a la atención de la salud, pues tendríamos que revisar también qué tan seguros son los procesos que se están realizando para disminuir esta situación. Sabemos de antemano que hay factores eh, del paciente que favorecen la presencia de la neumonía. Sin embargo, hay que ver en todos aquellos factores modificables, pues, qué se puede realizar. Disculpen, vale, ¿me escuchan bien, cierto? Es que estoy teniendo unos problemas como con mi computador. Sí, lo escuchamos bien. Sí, en efecto, lo que ustedes dicen es muy cierto. La doctora Reina me estaba escribiendo en el chat. Desafortunadamente no sé qué está pasando con la red. Creo que todos estamos teniendo problemas el día de hoy.
últimamente ya me había escrito. Pero, Félix, que de hecho es muy cierto, de infecciones asociadas a la alergia es responsabilidad de los médicos. Aló, ¿ya me escuchan bien? Me estoy Arlen que no lo estaban escuchando. Sí, ya se escucha mejor. Vale, me voy a... Es que creo que hay unos problemas de red. Vale, si llegan a tener problemas y no me escuchan en algún momento, les agradezco me informen, ¿sí? Entonces, les decía, aquí también hay una responsabilidad médica y es cuando se asignan la inserción de los catéteres vesicales a pacientes que no requerían esos catéteres vesicales o se deja prolongadamente un cateterismo vesical. Entonces, aquí es como a parte y parte y es una de las cosas que se han venido trabajando dentro de las instituciones de salud, principalmente en entrar en conciencia si realmente se requiere o no aplicar ese tipo de cateterismo. Ahora, cuanto a las 5 principales infecciones asociadas a la salud notificadas en el servicio de medicina interna y por qué se subcategoriza, y aquí es porque a nivel mundial, las IAs que más se evidencian son reportadas o son notificadas en los servicios de medicina interna, porque es medicina interna quienes de alguna manera cubren un amplio campo en este tema de infecciones. No es que sean infecciones relacionadas a su proceso de atención, sino que son los servicios donde más se identifican. Entonces aquí vemos cómo dentro del 2022 en medicina interna más importante o la que más fue prevalente fue la infección de vías urinarias relacionadas a los catéteres vesicales, nuevamente está muy presente. Seguida la neumonía asociadas a los ventiladores y la neumonía definida clínicamente. Vemos cómo las infecciones de torrente sanguíneo o bacteremias vienen disminuyendo en este servicio. Pero si lo vemos un poco más hacia los otros servicios, vemos cómo las infecciones de sitios quirúrgicos pues ya se hacen un poco más presentes, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante que se revise también este componente para que se tenga claro que no solamente es medicina interna quienes reporta, sino que también lo hacen o se identifican en otros tipos de servicios. Ok, no. Denme un segundo, nuevamente algo le está pasando a mi computador el día de hoy. Les pido disculpas, no sé qué está sucediendo con la red el día de hoy, pero vamos a continuar donde iba. Entonces vemos como en el servicio de cirugía, aquí ya se hace obviamente presente mucho más claro el tema de infecciones en los sitios quirúrgicos, porque estos sitios quirúrgicos también presentan infecciones relacionadas a lo que mencionaban ustedes hace un momento y es el lavado de manos. El lavado de manos es uno de los componentes más claros e importantes durante las intervenciones quirúrgicas y las valoraciones postquirúrgicas. Puede que el paciente salga bien de cirugía, pero posteriormente a esta situación, el contacto con el personal de la salud que no hace una higiene de manos o un lavado de manos correcto, pues lo puede conllevar a un proceso de infecciones. Félix, hazme un favor, ¿me confirma si me están escuchando bien? Me escribiste que la red es inestable. Ya, ahorita sí lo escuchamos bien. Vale, perfecto. Muchas gracias. Continuando a nivel estadístico, pues vemos cómo en cuanto a los servicios de pediatría, y aquí es un llamado claro a la atención, es que en los servicios pediátricos y neonatales también se dan infecciones asociadas a la atención en salud. Y aquí, por el contrario, de lo de los adultos, evidenciamos que el que más está presente son infecciones en el torrente sanguíneo relacionados con catéteres. Cuando hablamos de infecciones relacionadas con catéter, no necesariamente estamos hablando de catéter venoso central, sino que también estamos hablando del catéter venoso central de inserción periférica, cateterismos a nivel periférico, y aquí pues estamos claramente vinculados al personal de enfermería, porque pues a nivel Colombia y a nivel México, pues somos los que hacemos este tipo de cateterismos. En Colombia, pues el central, el netamente central,
central lo hace el personal médico, pero el de inserción periférica lo hacemos el personal de enfermería. En cuanto a terapias intensivas de adultos, vemos cómo se asocia mucho la neumonía hacia la ventilación mecánica. Y este es un componente bastante fuerte que durante la pandemia de COVID-19 estuvo muy presente. No sé si ustedes de pronto, Félix, la doctora o cualquiera de las demás personas que han venido participando me informan cómo fue o cómo estuvo relacionadas esas infecciones o esas neumonías asociadas a la ventilación mecánica durante el tiempo de COVID o durante la pandemia de COVID-19 en México. Daré un minuto a ver si alguien se anima a participar y bueno, hoy están, no sé qué tienen hoy ustedes que no quieren participar, pero vamos a continuar con la temática y es la importancia de las IAs y es porque las IAs están llevando a unos procesos de tratamiento claramente y esos tratamientos tienen unos conceptos. Uno, obviamente se requiere conocer el estado del paciente, aquí me están escribiendo, por el exceso de trabajo, las aspiraciones eran menos. Oye, Aurora, ¿sabes que eso no lo había analizado desde el concepto de por qué se pudieron haber incrementado las neumonías? Y es cierto, durante el tiempo de COVID-19, pues hubo mucho trabajo. El personal de enfermería y el personal médico estuvo sobrecargado. Para nadie fue un secreto que el personal de salud, que básicamente no daba abasto con el número de pacientes. Y pues en ese sentido, de pronto sí las aspiraciones disminuyeron notoriamente. Y obviamente es un factor desencadenante. Fuera del estado del paciente, también tenemos que ver el tipo de infección que tiene este paciente para definir el tratamiento. Porque normalmente las infecciones se relacionan mucho con bacterias, pero también están relacionadas con virus, eh, bacterias y en muy pocos casos se puede hablar de parásitos. Entonces, depende del microorganismo, como ustedes ya saben, básicamente es el tratamiento. La farmacología del antibiótico y el antibiograma. ¿Por qué esto? Porque evidenciado, ok, voy a leer un segundo acá. Y la doctora Reina, el lavado de manos o solo utilizar gel o no se contaba con lavado de manos o jabones en los lugares donde se atendían. Sí, doctora Reina, desafortunadamente durante la pandemia a nivel internacional el gel y el jabón casi se agotó, por no decir que hubo una escasez mundial y eso llevó a que las clínicas generaran otras estrategias y el personal de salud trabajara literalmente con las uñas y pues eso también aportó tanto a las infecciones en sitios quirúrgicos como a las infecciones relacionadas con la ventilación mecánica y demás. Entonces, como les venía mencionando, aquí tiene mi computadora. Sonido. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, profesor. Vale. Como les venía mencionando, esas Ya, infecciones pues se debe tener muy en cuenta el tema de antibióticos precisamente para reducir algo que se está dando ahorita y es la resistencia. Posibles pandemias, se ha hablado en algunas investigaciones y la Organización Mundial de la Salud lo ha establecido así, dado que las bacterias están generando una alta resistencia a los antibióticos. ¿Por qué? Eh, automedicación, uso de ciertas sustancias a nivel de plantas, de carnes y demás.
Si seguimos hablando en cuanto a la resistencia antimicrobiana y a la importancia de por qué manejar adecuadamente este componente, pues vamos a ver que existen como tres principales resistencias. Uno, la multidrogoresistente, que quiere decir que son estas bacterias que son resistentes a un antibiótico de al menos 3 familias. Recordemos que los antibióticos en familias y en subgrupos. Entonces, cuando hablamos del multidrogo resistente, cuando hablamos del extremodrogo resistente, quiere decir, y cuando hablamos del pandrogo, y aquí es donde entran los infectólogos y el personal a sufrir cuando tenemos un paciente que es pandrogo resistente porque no sabemos cómo trabajarlo, porque no tenemos cómo trabajarlo y es simplemente por el hecho de que los antibióticos no van a surgir un efecto en los cultivos que se han trabajado. Ahorita también se han trabajado una serie de cultivos que se conocen como filia Ray, que nos dan como un poco más de certeza en cuanto al proceso, ¿sí? En cuanto, bueno, aquí nos dice Tere que también el COVID daba mucho antibiótico al principio que bajaba más las defensas. Entonces, sí, durante el COVID, digamos que se probó muchos antibióticos, una serie de tratamientos que a veces no eran tan acertados, sin embargo, el COVID era algo que no se sabía cómo se manejaba, entonces, pues lo que se hizo fue como un ejercicio de prueba y aprende a través de eso, ¿sí? Era una situación que necesitaba atención, que no había evidencia científica, sino que pues se consideró como un proceso infeccioso y se empezó a trabajar, pero ese tipo de antibiótico desmedido durante COVID también contribuyó a que se generara resistencia antimicrobiana a muchas familias de antibióticos. Entonces, continuando con esto, recordemos que hay una serie de bacterias que según el perfil de resistencia, pues podríamos denominarlas o se conocen como el grupo de Escape. Este grupo hace referencia a 6 bacterias muy comunes que están presentes, que son altamente resistentes a los antibióticos. Estamos hablando del Enterococcus, estamos hablando de la Staphylococcus aureus, estamos hablando de la Klebsiella pneumoniae, estamos hablando de la Chinecobacter baumannii, estamos hablando de la Pseudomonas aeruginosa y la Enterobacter crucae. Entonces vemos cómo estas 6 bacterias se generan como un subgrupo de bacterias, pero son las que más han generado resistencia antimicrobiana a nivel global, que más están presentes en los procesos de infecciones relacionados con las atenciones en salud y que son más difíciles de tratar. Entonces, cuando vemos estas bacterias, pues nosotros, los que hemos sido coordinadores de programas de infecciones, los infectólogos, los médicos y todas las áreas clínicas, pues ya sabemos que nos vamos a tener que enfrentar en ocasiones, monstruos, por tomarlo de alguna manera, que van a dar una batalla bastante fuerte para el tratamiento y para poder eliminar. Entonces, esos son como informaciones que ustedes deben tener un poco claras para cuando hablen de IAS. Y ahora vamos a partir de lo que son IAS, que ya se tiene el concepto, pero aquí hay algo muy claro y es que hablamos de una infección asociada a la atención en salud después de 48 horas de haber ingresado al hospital. Ojo, quiere decir que el paciente lleva 48 horas y después de esas 48 horas de haber entrado al servicio hospitalario, inicia con la presencia de síntomas. Si se inicia con fiebre, es un paciente que no ingresa por un proceso infeccioso, pero aún así presenta fiebre después de las 48 horas, se toman cultivos y se identifica bacterias, podríamos estar hablando de una infección asociada a la salud. Y hasta 72 horas después del alta. ¿Qué quiere decir eso? Un paciente que se va a casa y al segundo día de estar en su casa de residencia empieza a presentar picos febriles, empieza a presentar, eh, bueno, cuando se toman pruebas se evidencia leucocitosis y demás, y no lleva los 3 días de haber egresado de la clínica. Entonces nosotros ya estamos hablando de un proceso de infección
y esta infección estaría relacionada muy probablemente a todo lo que se desarrolló durante su estancia hospitalaria. Cuando hablamos de ellas, existen 4 infecciones que se consideran asociadas a la atención en salud. Una son las infecciones en los sitios quirúrgicos, y eso está claro, porque pues es una infección que se da propiamente por parte de nosotros. 2, infecciones en el torrente sanguíneo asociadas al catéter. 3, neumonías asociadas al ventilador. Y 4, infecciones al tracto urinario asociadas también al catéter. ¿Por qué? Porque hay infecciones del tracto urinario que se pueden presentar, pero esas infecciones, cuando no están relacionadas con el catéter, pues son infecciones de vías urinarias que pueden ser adquiridas de otra manera. Entonces, no, de pronto no se hablarían de una infección netamente eh, relacionadas con una atención en salud. Esos conceptos de aquí sí necesito que le queden muy claros. Infecciones después de las 48 horas de haber ingresado al centro de salud y después hasta 72 horas después del alta. Aquí se necesita que ustedes tengan mucha comprensión de esta información y que, por ejemplo, tenemos un paciente que viene de otra institución. Lo ideal y lo que se recomienda es que se tomen cultivos. ¿Para qué cultivos? ¿Por qué por qué creen ustedes que se deberían tomar cultivos de esos pacientes que vienen o están en otra institución y se acercan hacia acá, hacia la institución donde ustedes trabajan? Les voy a dar un momento para que me respondan a través del chat por qué es necesario cultivar a los pacientes que vienen de otras instituciones y que traen obviamente material como tubos endotraqueales, cuando traen catéteres venosos centrales. La doctora Reina nos dice para saber cuál es la flora que se les acompaña. Elena nos dice para saber si traen alguna infección y no fue adquirida en nuestra institución. Aquí nos dicen si traen alguna infección agregada, sí. Para saber qué microorganismos traen o adquieren. Y básicamente lo que ustedes aportan es muy cierto. Los cultivos de estos pacientes se toman particularmente porque necesitamos evidenciar qué bacterias o qué microorganismos trae del centro de salud, y si se presentan sintomatología antes de las 48 horas, esa infección asociada a la atención en salud corresponde al sitio de donde recibimos el paciente. Aunque aquí dice para verificar que no ingresen con procesos infecciosos y para saber si fue adquirido acá. Exacto. Entonces, si ustedes reciben un paciente que le toman hemocultivos, que inicia con picos febriles, con leucocitosis, con infiltraciones a nivel pulmonar o alteraciones, nosotros podríamos estar diciendo que es una infección que se da del sitio de origen de donde fue remitido el paciente, porque no lleva 2 días de la atención de salud. Y aquí es donde nosotros como instituciones de salud a veces tenemos conflictos con otras instituciones, porque es que se notifica y se dice es una infección asociada, pero no es mía, sino es un ente externo y se debe notificar cuál ente fue. Entonces, obviamente los institutos o las secretarías se encargan de notificarles a los hospitales o clínicas, y ellos empiezan a ver toda la historia clínica, y es algo que genera cierta molestia en ocasiones entre las instituciones de salud. Para que se desarrollen esas infecciones asociadas a la atención en salud, hay unos factores que corresponden al huésped, ¿sí? Entonces, hablamos de unos factores como la edad avanzada, hablamos en nacimientos prematuros. Aquí Félix nos dice que se toman los cultivos para determinar el área de servicio de hospitalización donde se le asignará su cubículo de unidad del paciente. Excelente, Félix. Me permito retornar a la diapositiva anterior, y sí, se le toman estos cultivos, porque si ya traemos un paciente que viene para la unidad de cuidados intensivos, pero que trae una infección asociada a la atención en salud, y que esta infección es claramente marcada como resistente, nosotros no podemos ubicarlo cerca a otros pacientes que tengan un proceso infeccioso o que no tengan, perdón, un proceso infeccioso.
porque lo que vamos a hacer es que se genere una infección de mayor grado. Realmente muchas gracias por el aporte, Felipe. ¿Por qué? Porque es muy importante que nosotros manejemos esa temática. ¿Listo? Vamos a continuar. Entonces, hay unos factores, les decía, que son propiamente del huésped, como todo lo que está relacionado con la edad, si son pacientes que nacen prematuros, la inmunodeficiencia, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y para quienes han manejado pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, quiero que me cuenten por qué creen ustedes que ese es un factor que contribuye a que se desarrollen infecciones asociadas a la atención en salud o neumonías, particularmente con el ventilador. ¿Por qué creen ustedes que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, contribuye para las neumonías asociadas a la ventilación? Arlen nos dice por el sistema inmune del paciente, sí, pero para los que han manejado EPOC, sabemos que este tipo de enfermedad pues genera un gran daño a nivel pulmonar y pues eso contribuye mucho a que se presenten procesos de neumonías, ¿sí? Hay factores también como el ambiente animado e inanimado en los que está el paciente, quiere decir esos ambientes, sus casas, su hábitat o su entorno donde la persona interactúa. Y pues hay unos procesos o unos factores a nivel de agente. Reitero, las infecciones asociadas a la atención en salud pueden darse por bacterias, virus, protozoos y en ciertos casos muy limitados estamos hablando de IAs relacionados con parásitos, pero particularmente o mayormente estamos hablando de IAs causadas por bacterias. Cuando hablamos de las bacterias, pues vemos que los factores de agente que más están presentes son los cocos gram positivos o los bacilos gram negativos. Cuando hablamos de cocos gram positivos, pues aquí estamos hablando del Staphylococcus y el Streptococcus principalmente. Cuando hablamos de bacilos gram negativos, hablamos, por ejemplo, de la Acinetobacter, de las Pseudomonas, del Enterobacter y de las Klebsiellas. Esas son como las bacterias que están más presentes en estos procesos infecciosos, que más reconocemos, que más tomamos en el tema de cultivos. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esos factores. Ahora, voy a entrar y en esta clase hablaremos después de esta introducción que de alguna manera fue rápida, pero espero les haya nutrido de información para mantener como la coherencia o la cohesión de todo lo que se les va a brindar aquí en adelante. Vamos a hablar de las infecciones asociadas a la ventilación mecánica y de las infecciones eh, del torrente sanguíneo vinculadas con un catéter venoso, ¿sí? Vamos a hablar solamente de esas dos. Nos quedan pendientes hablar de las infecciones de vías urinarias y de las infecciones de sitio quirúrgico y hablaremos el próximo jueves también del método de la plataforma de reporte. Aspiro en esa primera hora a hablar de eso. La siguiente hora y media hablar de lo que corresponde a caída de pacientes. Si en algún momento ustedes de pronto sienten que estoy yendo muy rápido o que necesitan retroalimentar alguna información, pues les agradezco me informen para yo pues poderles retroalimentar. Entonces, cuando hablamos de unos criterios para clasificación de las neumonías asociadas a la ventilación mecánica, que su sigla significa NAB, que es neumonía asociada a la ventilación mecánica, pues hay tres subclases, ¿sí? Hablamos de la NEU 1, la NEU 2 y la NEU 3. Y cada una de estas clases tiene unos criterios de clasificación que pues yo se los voy a compartir a partir de este momento. Pero antes necesitamos entender unos conceptos o unas definiciones. Cuando hablamos de ventilación mecánica o el ventilador mecánico, perdón, entendemos que es este dispositivo médico que se utiliza para ayudar al paciente a respirar o a controlar su respiración. Normalmente esos ventiladores mecánicos nosotros los encontramos en
unidades de cuidados intensivos, ¿sí? Ese ventilador mecánico también está activo durante el periodo de transición que se retire el dispositivo a través de una traqueotomía o una intubación endotraqueal. Y es porque cuando hemos tenido un paciente que ha estado con un periodo de oxígeno o de intubación, debemos hacer algo que se llama o culturalmente se denomina destete. Y es ir reduciendo poco a poco la dependencia a este oxígeno o a este dispositivo. ¿Cuándo no se considera un ventilador mecánico? Los dispositivos de expansión de los pulmones, cuando hablamos de una ventilación intermitente con presión positiva, de una presión nasal positiva al final de la expiración, que es básicamente el PIP, o de una presión nasal positiva continua en vías aéreas, excepto, y aquí hay una excepción particular, a menos de que el aire se entregue por una traqueotomía o una intubación endotraqueal. Entonces, cuando tenemos un dispositivo de presión positiva, un PIT, de vía aérea endotraqueal, en ese caso sí estaríamos hablando de una ventilación mecánica. Entonces, eso es como fundamental que también lo comprendan para ir continuando con la temática. Hablamos también de un periodo de ventana y este periodo de ventana aplica, o los conceptos que les voy a dar en eso aquí de manera general aplica para todos los que son las guías. Y es que el periodo de ventana hace referencia a esos últimos 7 días durante los cuales se debe cumplir todos los criterios específicos de infección, ¿sí? Incluyendo el día en el cual se obtiene la muestra para las pruebas diagnósticas positivas y se tiene en cuenta los 3 días antes y los 3 días después. Entonces, ese periodo de ventana son esos 7 días durante los cuales básicamente el paciente pudo haber cumplido con todos los criterios específicos para ser considerado una infección. En cuanto a la fecha del evento, debemos entender que se define como la fecha en la cual se detecta por el primer elemento diagnóstico de la infección específica. Y ese puede producirse por primera vez dentro del periodo de ventana, el cual comprende esos 7 días, y una infección se considera días si la fecha de detección de los criterios diagnósticos que logran categorizar esa infección como una días se producen a partir del tercer día de la admisión. ¿Por qué volvemos al tercer día de admisión? Porque tenemos que tener mínimo 48 horas de haber estado hospitalizado. O sea, debemos superar esas 48 horas mínimo para poder estar hablando de una infección asociada a la atención de salud. Si no superamos las 48 horas, es una infección que el paciente ya traía y no corresponde a nosotros. La localización de la atribución de la infección, pues hace referencia básicamente al servicio de hospitalización, donde el paciente fue hospitalizado a la hora de desarrollar ya sea la neumonía asociada a la ventilación mecánica, la infección del torrente sanguíneo asociada al catéter o la infección del tracto urinario relacionado también con un catéter, ¿sí? En cuanto a la regla de la transferencia, quiere decir que si una infección asociada al dispositivo se desarrolla dentro de las 48 horas del traslado de un paciente de un servicio a otro, dentro de la misma institución o una nueva institución, pues la infección será atribuida al servicio de origen. Y eso también acá es importante tenerlo claro. ¿Por qué? Porque el paciente fue trasladado de hospitalización a UCI. Llega a UCI y a las 32 horas, 36 horas, el paciente empezó con unos picos febriles que no venía presentando, empezó con una sintomatología o unos signos que no venían presentes. Entonces, internamente dentro de la institución se dice, no, la infección corresponde a la unidad de cuidados intensivos. Y pues no. En este caso, como no ha superado las 48 horas, la infección correspondería a la hospitalización. Y tendremos que ir a ver qué conllevó a que se generara ese proceso de infecciones asociadas a la atención en salud. Ahora sí vamos a hablar de los criterios. Cuando hablamos de los criterios, reitero, existen 3 tipos de neumonías asociadas a la ventilación mecánica o 3 formas de clasificarlos. ¿Listo? Entonces, una neumonía definida clínicamente debe cumplir un criterio radiológico y un criterio clínico, no más. ¿Cuáles criterios radiológicos? Entonces, cuando hablamos de un criterio radiológico, hacemos referencia a cuando hay una radiografía sin enfermedad de base o dos radiografías o más
radiografías que sean serias si hay una enfermedad cardíaca o pulmonar subyacente, con al menos uno de los siguientes criterios. Ojo, si el paciente no tiene una enfermedad pulmonar o cardíaca de base y encontramos uno de los siguientes criterios, con un solo rayos X nosotros ya podemos tener el criterio radiológico para hablar de una neumonía asociada a la ventilación mecánica. Pero si ya tenemos un paciente que tiene un síndrome de dificultad respiratoria agudo, que tiene un EPOC, que tiene una displasia broncopulmonar, que tiene un edema pulmonar de base, pues nosotros ya estamos hablando de que necesitamos 2 o más rayos X seriados para poder definir si es o no una infección asociada a la atención. ¿Qué criterios vemos a nivel radiológico? Uno, que hayan infiltrados nuevos o sea progresivo o sea persistente el nivel de infiltrados. Con COVID fue complejo porque básicamente en COVID solo la enfermedad generaba unos infiltrados y algo que hablábamos que básicamente se acababa con el pulmón o se consumía el pulmón, ¿sí? También se evidenciaban consolidaciones, aquí también es uno de los criterios que se tiene claro, y se pueden presentar consolidaciones, también se pueden presentar cavitaciones o se pueden presentar neumatoceles en niños menores de 1 año. Entonces, profe, pero es que no se presentaron todos, es que no es necesario que se presenten todos. Aquí claramente dice se puede presentar uno de los siguientes criterios. Un paciente que no tenía una enfermedad pulmonar, que llega a la unidad de cuidados intensivos, que se le pone un tubo orotraqueal, que pasa 3 días y a los 3 días se toma un rayo X y presenta un infiltrado que no tenía, porque básicamente él no llega por una enfermedad pulmonar, pues ya tenemos un criterio radiológico para estar sospechando de una neumonía asociada a la ventilación mecánica. Criterios clínicos. Debe cumplir al menos uno de estos y 2 de estos. Entonces, 1. Paciente que presente fiebre mayor a 38 grados sin otra causa reconocida. Paciente que entra por una falla cardíaca que empieza a presentar infiltraciones y empieza con fiebre. Entonces uno ya dice, aquí algo pasó. Pacientes que presentan leucopenia o presentan leucocitosis. Para adultos más de 70 años, el estado mental alterado sin otra causa reconocida. Y es porque cuando ustedes saben, hay alteración a nivel del intercambio de oxígeno a nivel alveolar, de las membranas alveolares, pues obviamente hay como un déficit de oxígeno a nivel del sistema nervioso o a nivel neurológico, y eso desencadena que el sistema nervioso presente ciertas alteraciones o ciertas fallas que conllevan a que haya una alteración en el estado mental, sobre todo en los adultos mayores de 70 años. Entonces ya llevamos una paciente que tiene un infiltrado, por ejemplo, que presentó fiebre, pero aparte de eso debe cumplir con 2 criterios además, que es un esputo purulento de nuevo inicio o cambio en las características del esputo. Si el paciente de pronto empezó con un esputo y se fue viniendo como agravando, o aumentó las secreciones respiratorias o el requerimiento de succión. Un paciente que se le puso el tubo orotraqueal, presentó fiebre a los 3 días, presentó infiltraciones, no tenía problemas cardíacos ni pulmonares, que antes solamente se aspiraba una vez al día, ahorita nos toca aspirarlo 2 o 3 veces al día. Entonces ya vemos cómo están cumpliendo con los criterios específicos, ¿sí? Inicio o empeoramiento de la tos o de la disnea o de la taquipnea. Hay unos estreptores o unos ruidos respiratorios bronquiales, eso lo identificamos al auscultar al paciente. O cuando vemos que hay un empoderamiento del intercambio de gas, por ejemplo, hay una saturación de oxígeno, o tenemos una PAFI por debajo de 240. O hay un aumento en el requerimiento de oxígeno o aumento en la demanda del ventilador. Entonces, si cumple un radiológico, uno de los clínicos principales, que son estos 3 de arriba, y al menos 2 de los de abajo, nosotros estaríamos hablando de una neumonía definida clínicamente. ¿Sí? No necesitamos tomar un examen de laboratorio específico para saber si es una neumonía porque el laboratorio sí lo dijo. No, porque clínicamente tenemos todos los criterios y es una de las cosas que se ha venido trabajando a nivel internacional, y es que necesitamos que el personal de salud continúe con el diagnóstico clínico a través de aspectos clínicos como estos.
Eh, Estos criterios, los anteriores criterios que les presenté, hacen más referencia a adultos, ¿sí? Ahora, vamos a hablar de criterios relacionados con pacientes que sean menores de un año. ¿Quiénes? Esos pacientes pediátricos que nos llegan a los servicios de unidades de cuidados intensivos pediátricas o demás. Entonces, ese paciente, obviamente, del rayos X, sí, ellos deben tener unos criterios radiológicos, deben cumplir unos clínicos, pero los clínicos para estos pacientes son empeoramiento del intercambio de gas, y aquí estamos hablando obviamente de una saturación de oxígeno, que el oxímetro nos muestre por debajo del 94%. Y un aumento, o se puede presentar un aumento en los requerimientos de oxígeno o de la demanda del niño ante la ventilación mecánica. Y debe cumplir con 3 criterios además de esto. Una estabilidad térmica sin otra causa reconocida. ¿Qué quiere decir esto? Esos pacientes que presentan fiebre repentina o que presentan picos febriles que descienden rápidamente sin haberse dado tratamiento. Además de eso, también debe cumplir podría cumplir con una leucopenia, quiere decir menos de 4.000, o una leucocitosis cuando hablamos de, en el caso de niños menores de un año, de más de 1.500, de más de 15.000. O una desviación hacia la izquierda del 10% en cuanto a las bandas. ¿Listo? Puede presentar un esputo purulento de nuevo inicio o que cambia unas características si el paciente ya venía presentando este proceso de esputo. Puede presentar unos procesos de apnea, de taquipnea, de aleteo nasal con retracción torácica o roncos. Entonces son criterios clínicos que nosotros podemos evidenciar fácilmente porque son datos objetivos en el paciente. Un niño con aleteo nasal es muy claro y aún más cuando tiene retracción torácica, y pues si sabemos hacer un proceso de auscultación correcto, de pronto podemos identificar roncus en ese tipo de pacientes. También se pueden presentar sibilancias y estertores. Entonces es necesario que cuando tengamos pacientes, tanto adultos como niños, hagamos una valoración completa y auscultemos a esos pacientes durante la estancia para determinar que no se vayan a presentar ruidos pulmonares que no se venían presentando o no eran típicos en el paciente. Alguien me puede decir, pero es que eso es responsabilidad del médico. Y pues como enfermero le diría, no, porque a nosotros nos capacitan, nos entrenan, nos formamos como profesionales y como profesionales también estamos en la capacidad de hacer un proceso de valoración completo entre observación, palpación, percusión y auscultación. Y si nosotros auscultamos algo que de pronto no logramos identificar claramente, podemos apoyarnos en los especialistas, en los generales, en los demás y decirle, doctor, ven, estoy escuchando un ruido y este paciente no tenía este ruido. Quisiera que de pronto me ayudara a revisarlo, ¿sí? También se pueden presentar tos en estos niños menores de un año o unas bradicardias, y es cuando hablamos de menos de 100 latidos por minuto en niños menores de un año, o por el contrario, taquicardia cuando hablamos de más de 100 latidos, de 170 latidos por minuto. Entonces, si vemos que el niño presenta una oximetría por debajo del 94%, que tiene un rayos X donde se muestra infiltraciones y que además de esto presenta una leucocitosis y empieza con unos ruidos o unas sibilancias que no tenía, pues nosotros ya clínicamente podemos estar hablando de una neumonía asociada a la ventilación mecánica relacionado con el NEO1, o sea, diagnosticado clínicamente. Para los pacientes menores de 30 días, debe cumplir con el concepto radiológico, pero los conceptos clínicos en esos pacientes neonatales cambian. Y aquí, el primero que deben cumplir es que sí o sí haya un empoderamiento del intercambio de gas, sobre todo hablando de una desaturación de oxígeno, de un aumento en los requerimientos de oxígeno o de un aumento a la demanda del ventilador mecánico. Si hablamos o evidenciamos neonatos que tienen ese tipo de componentes, pues estamos diciendo que tiene un componente clínico, ya tiene uno radiológico y faltaría ver si se completan. Ojo, si ustedes ven, aquí nos pide 3. Si hablamos en los casos anteriores, aquí nos hablaban de 2. Y en niños y neonatos, pediátricos y neonatos, nos están hablando, pediátricos menores de un año, claro, de 3 signos. ¿Sí?
Y aquí pues igual, 3. ¿Cuáles? Inestabilidad térmica sin otra causa reconocida. Y es que aquí se debe tener claro, si el paciente ya venía presentando un proceso infeccioso, es normal que le dé fiebre. Entonces no podemos tomar esa fiebre como asociada necesariamente a nosotros o a nuestro proceso de atención, porque pues él ya lo venía manejando o lo venía presentando. Puede presentar hipo o hiperglucemia. Entonces aquí hay que estar muy atentos de los niveles de glucemia de nuestros neonatos a ver que estén dentro de los márgenes y que no vayan a tener descensos o elevaciones pues sin ninguna causa aparente o netamente aparente. Puede también presentar una acidosis metabólica y pues cuando hablamos de acidosis metabólica, obviamente nosotros hablamos de un proceso de toma de gases para determinar todo el proceso de bicarbonatos, de pHs y demás. Puede también presentar una ictericia general o parcial, entonces debemos estar muy atentos de estos niños. Ojo, como son niños menores de 30 días, debemos tener en cuenta que esa ictericia no vaya a ser por falta de exposición, pues como ustedes saben, al tema de luz, ya sea solar o luz ultravioleta que tengan nuestras lámparas. Mala perfusión distal, eso sí lo vemos en esos niños cuando tienen neumonías asociadas a la tensión mecánica, porque empiezan con un proceso de perfusión distal bastante malo. Sus dedos, sobre todo de los pies, inician un proceso de colocarse de un color como morado. Y entonces nosotros ya identificamos o determinamos que pues obviamente hay un proceso de perfusión inadecuado. Estos neonatos también pueden presentar una leucopenia por debajo de las 4.000, una leucocitosis por encima de los 1.500, o pueden tener una desviación hacia la izquierda en cuanto a la relación de esas células maduras y maduras, pero aquí no, a diferencia de los pediátricos menores de un año que nos hablaba del 10% en las bandas, pues acá hablamos de que debe ser mayor al 20%. Si no, pues no cumpliría como con la condición. Además de eso, también hay unas secreciones respiratorias purulentas. Hay puede ser de nuevo inicio o que cambia. Vemos nuevamente los procesos de apnea, taquipnea, aleteo nasal con retracciones torácicas. Vemos un proceso de sibilancias, estertores, roncus, tos y bradicardia aquí pues también presente en estos niños. Ahora, en cuanto a los criterios para estos niños pediátricos que son mayores de un año pero son menores de 12 años, también deben presentar 3 criterios. 1, fiebre, hablando de temperaturas mayores a los 38 grados cuando son tomadas rectalmente. Ya las clínicas casi no toman ese tipo de temperatura. Les agradezco si ustedes me dicen si en México toman o no ese tipo de temperatura rectal. Pero pues si no, pues estaríamos hablando de un incremento mayor al 37.5 a nivel axilar o de unas hipotermias menores a 37 grados centígrados a nivel rectal o de 36.5 grados centígrados a nivel axilar, pero que no tengamos otra causa reconocida, es decir, que no sepamos de por qué se pudo haber presentado otro o esta situación por otro motivo, ¿sí? Aquí nos están saludando María Vázquez. María, buenas tardes. Muchas gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Entonces también hablamos de que se pueden presentar unas secreciones purulentas de nuevo inicio, nuevamente, o de cambios característicos del esputo, aumento en las secreciones, aumento de las secreciones de succión, de un inicio o empoderamiento de las tos, de una disnea, de una apnea, de una taquipnea. Podemos escuchar sonidos respiratorios bronquiales o estertores y podemos ver un intercambio que se empeora a nivel de gas, o sea, a nivel de oxígeno, con una desaturación de oxígeno, de una oximetría por debajo del 94%, de un aumento de los requerimientos de oxígeno o de un aumento de la necesidad del ventilador. Estos básicamente serían los criterios de lo que hablamos de la neumonía asociada a la ventilación, uno con criterios clínicos, es decir, que se diagnosticó de forma clínica. Si ustedes vieron, durante la presentación hay muchas que dicen nota 3, nota 4, nota 6, nota 3, nota 6, nota 3, nota 1, nota 2, en verde, y es porque necesitamos identificar qué quieren decir estas notas. Cuando hablamos de estas notas tienen unos conceptos. La nota 1 hace referencia a que haya una enfermedad de base
durante la toma radiológica. La nota 2 dice que haya una apariencia radiográfica de neumonía. La nota 3 nos quiere decir que haya un esputo purulento, es decir, que contengan 25 o más neutrófilos y 10 o menos células escamosas epiteliales. La nota 4 nos hace referencia a que hayan unas anotaciones repetidas de esputo purulento en 24 horas con unos cambios de color o unos aspectos o en cantidad. A veces tenemos este esputo que viene siendo como un color amarillo y en menos de 24 horas se nos vuelve un esputo verde. A eso es lo que nos hace referencia. La nota 5 hace referencia a conceptos de qué es la taquipnea, qué son exceptores, y la nota 7 nos hace referencia a la medida de oxígeno arterial que se define básicamente como la relación entre la presión arterial de oxígeno, que es el PA2, y la fracción inspirada de oxígeno, que es el FiO2. Cuando se une, pues básicamente nosotros estamos hablando de un PAFI. Hasta aquí el primer componente. Quiero que me expresen, por favor, si han tenido o les ha quedado claro esta situación, si tienen dudas o si podemos continuar. Voy a dar un momento mientras ustedes me responden por Facebook o por el chat. Ok, doctora Reina, le agradezco. Entonces vamos a continuar con el segundo criterio. Continuando con el segundo criterio, estamos hablando de las neumonías que se diagnostican con patógenos bacterianos comunes, con hongos, filamentos, patógenos, virus y demás. Entonces, aquí vemos que hay conceptos que cambian. ¿Cuáles? Deben tener criterio de radiológico, criterio clínico y un criterio de laboratorio. Entonces, aquí ya le vamos agregando el concepto de laboratorio y de las pruebas de laboratorio que se deben tomar. Cuando hablamos del criterio clínico, hablamos de lo mismo, las radiografías que debemos tomar en estos pacientes. En estos pacientes que si no tienen enfermedad de base, como ya lo venimos hablando, pues solo con un rayo X basta. Pero si tenemos pacientes que tienen una enfermedad cardíaca o pulmonar de base, debemos tomar al menos 2 o hacer una serie de tomas radiográficas seriadas para poder determinar si sí o no cumple con los criterios. ¿Qué vamos a identificar en estos pacientes con este tipo de neumonía? Igual, infiltraciones nuevas o progresivas, consolidaciones, cavitaciones, neumonías, neumatoceles en niños menores de 1 año, componentes clínicos en el adulto como los que ya se venían trabajando, fiebre mayor a 38 grados sin otra causa reconocida. Voy a leer un mensaje que me enviaron a través del chat. Hola Ana, buenas tardes. Gracias por continuar con nosotros y estarnos acompañando. Voy a continuar. Podemos presentar unos procesos de leucopenia por debajo de los 4000 o leucocitosis igual por encima de los 1200. Para los adultos mayores de 70 años, como ya les había mencionado, el estado mental es muy importante revisarlo en esos pacientes y no se nos vayan a presentar alteraciones en ellos por el problema a nivel respiratorio que pueden presentar por la deficiencia del intercambio de oxígeno a nivel alveolar. En cuanto a los otros criterios que ellos deben cumplir, el esputo purulento, que ya les había mencionado, puede ser que haya iniciado repentinamente o que haya cambiado las características o la frecuencia o cantidad. El inicio del empeoramiento de las tos, de las disnea o la taquipnea, y obviamente la presencia de estertores o ruidos respiratorios bronquiales que pueden estar presentes en estos pacientes. Criterios de laboratorio. Cuando hablamos de los criterios de laboratorio, hablamos presencia de al menos de uno de los siguientes. Y aquí vamos a evidenciar nuevas notas. Nota 10, 11, 12, 8, 9. Y ahorita les voy a hacer como la retroalimentación de ellas. La presencia de al menos de uno de los siguientes criterios de laboratorio son un hemocultivo positivo no relacionado a otra fuente de infección. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos una bacteremia causada por una pseudomonas, por ejemplo, pues luego tomamos un laboratorio a nivel pulmonar y nos sale una pseudomonas, pues
Este hemocultivo positivo no sería tanto relacionado con la neumonía, sino más con la bacteria. Un cultivo positivo de líquido pleural, un cultivo cuantitativo positivo de una muestra que esté mínimamente contaminada del tracto respiratorio a nivel del tracto respiratorio bajo, ¿sí? Por ejemplo, un lavado broncoalveolar o un cepillado protegido. Otro de los criterios puede ser una porción mayor al 5% de las células obtenidas por un lavado broncoalveolar con bacterias intracelulares en el examen microscópico directo, y aquí estamos hablando particularmente de algo que todos conocemos, que es la tinción de Gram, para saber si pues vienen siendo gram positivos o gram negativos. También deben presentar unos exámenes histopatológicos de la muestra, al menos una de las siguientes evidencias en cuanto a la neumonía, y es la formación de abscesos o de focos consolidados con acumulación intensa a nivel de bronquios o alveolos, el cultivo cuantitativo positivo del parénquima pulmonar y la evidencia de invasión del parénquima pulmonar por hifas o pseudófilas. ¿Listo? Pero si presenta estos, pues ya estamos hablando de una NEU2, si presenta solo uno de estos malos criterios clínicos y radiológicos, pero si no presenta uno de estos, puede presentar al menos uno de estos. ¿Cuáles? Cultivo positivo para virus, particularmente cuando hablamos de la Legionella o la clamidia en cuanto a las secreciones respiratorios, o la clamidia en cuanto a secreciones respiratorias. Sí, la detección de antígenos virales o anticuerpos en las secreciones respiratorias, por ejemplo, cuando tomamos PCRs o pruebas de ELISA. Elevación de más de un cuadro de dilución en cuanto a los títulos de sueros pareados, básicamente cuando hablamos del IgG, o para diferentes patógenos de virus como influencias o clamidias. Cuando tenemos una PCR positiva para clamidia o micoplasma, cuando tenemos un test positivo de microinmunofluorescencia para clamidia, o cuando tenemos cultivos positivos o visualizaciones por microinmunofluorescencia de Legionella o de secreciones respiratorias a nivel de tejidos. También podemos hablar de detecciones de antígenos, de pseudomonas, elevación del título también de la neumófila, que pueden estar presentes en este tipo de características de laboratorio clínico. Entonces, él puede cumplir con clínico a nivel de laboratorio con uno de los criterios que le he mencionado, más todo lo que ya hemos visto a nivel de clínica y de radiografía. Ahora, si hablamos de lo que es nota 8, 9, 10, 11, 12, pues estamos hablando de que la nota 8 quiere decir que debemos tomar una precaución para determinar la NEU2 por hemocultivo y comensales comunes de las vías aéreas. Por ejemplo, cuando hay inmunosupresión de estos pacientes, y es que nos podemos confundir en estos casos que diagnostiquemos una neumonía cuando realmente es más un proceso propio del paciente. La nota 9 nos dice valores umbrales de las muestras cultivadas. Ojo, una muestra de aspirado endotraqueal no cumple los criterios de laboratorio por cuanto se considera una muestra contaminada. Y es porque a veces el especialista manda al personal médico de enfermería a tomar estas pruebas o esos cultivos respiratorios, y lo que hacen es tomar muestras a través del aspirado endotraqueal. Y ya de entrada ahí, obviamente vamos a encontrar un mar de microorganismos que pues, nos van a dar un falso positivo en cuanto a neumonías asociadas a la ventilación. La clasificación de la neumonía asociada a la ventilación mecánica debe estar relacionada con virus sincitiales respiratorios como los adenovirus o los virus de la influenza, en casos similares para las SIDAs. La nota 11 habla de las características del esputo por neumonía por virus, y la nota 12 nos hace referencia a la escasez de bacterias en tinción de secreciones respiratorias para pacientes con neumonía. Entonces aquí es eso lo que nosotros debemos tomar en cuenta. Aquí les muestro unos valores umbrales para las muestras cultivadas cuantitativamente usadas a nivel de diagnósticos neumónicos, sobre todo que estamos hablando de unidades formadoras de colonia, que casi siempre deben ser mayores a 10 elevado a la 3 o a 10 elevado a la 4 de unidades formadoras de colonia por mililitro. Continuando con la neumonía asociada a la ventilación mecánica considerada como NEU3, nos habla de un algoritmo para el diagnóstico de una neumonía con pacientes que están inmunocomprometidos. Esos pacientes que son pacientes oncológicos, que están recibiendo tratamiento oncológico, o esos pacientes que tienen virus de la inmunodeficiencia humana o síndrome de la inmunodeficiencia adquirida,
que pueden estar con tratamientos virales. Además, pacientes de hepatitis B, entre todas las enfermedades virales que pueden comprometer con el antibiótico, con el tratamiento viral. Igual, nuestros pacientes deben tener un componente radiológico, uno clínico y uno de laboratorio. Los clínicos o los radiológicos, ustedes ya lo conocen, ya lo hemos hablado y como en 3 ocasiones particulares. También estamos hablando de pacientes que están inmunocomprometidos pero a nivel clínico y que presentan uno de los siguientes componentes clínicos. Aquí solamente debe presentar uno. Deme un segundo. ¿Cuáles pacientes inmunocomprometidos? Fiebre mayores a 38 grados que no tengan una causa reconocida anteriormente. Igual, adultos mayores, el estado mental, como ya les había mencionado de ellos, purulento que inicie de forma repentina o que empeore en cantidad o color, el inicio de la tos o el empeoramiento de las tos, de la apnea o la disnea. Si escuchamos ruidos bronquiales o estertores, empeoramiento. Discúlpenme, ¿me escuchan bien en estos momentos? Sí, la escuchamos. Sí, Vale, profesor. realmente me Sí, sí, se disculpo con escucha. ustedes. El día de hoy la red no ha sido muy colaborativa conmigo. Entonces voy a continuar, ya casi finalizamos. Entonces, realmente con esos pacientes, a diferencia de los pacientes anteriores que debían cumplir un criterio clínico principal, más 2 complementarios, con estos pacientes inmunocomprometidos, con que cumplan uno, más uno radiológico y uno laboratorio, ya estamos hablando de una neumonía asociada a la ventilación mecánica. ¿Sí? ¿Qué más pueden presentar? Empeoramiento del intercambio gaseoso, una PAFI por debajo de 240, ¿sí? Un aumento repentino del requerimiento de oxígeno o un aumento de la necesidad del ventilador mecánico. Hemoptisis o dolor a nivel del pleurotínico, perdón. Esos son los criterios para hablar de la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Si ustedes ven, podemos hablar de la neumonía 1, que corresponde a todo el componente clínico,
La neumonía 2 o el criterio 2 que hace referencia a un componente clínico y a un laboratorio, y la neo 3 cuando estamos hablando única y exclusivamente de pacientes que estén inmunocomprometidos. Antes de pasar a las infecciones de tracto urinario del torrente sanguíneo, ¿tienen alguna duda o les está quedando claro hasta acá y vamos bien? Porfa, me confirman si han entendido hasta el momento para poder continuar. Sí, profe. Muchas gracias. Entonces vamos a entrar a hablar ahora de los criterios que corresponden a la infección del torrente sanguíneo, obviamente asociada a un catéter como tal. Cuando hablamos de las infecciones de torrente sanguíneo, debemos comprender algunas definiciones. Y es cuando hablamos de catéter venoso central, ese catéter venoso central se considera como un dispositivo intravascular que termina o que realmente está muy cerca del corazón. Casi siempre termina ubicado a nivel de la aurícula derecha. ¿Sí? O esos catéteres venosos central se ubican a nivel de los grandes vasos y pueden ser usados para infusiones de líquidos, de medicamentos, de extracción de sangre o cuando queremos monitorizar hemodinámicamente a los pacientes. Esos catéteres centrales son considerados de grandes vasos cuando están conectados a nivel de la aorta, arteria pulmonar, vena cava superior, vena cava inferior, venas branquiocefálicas, vena yugular y demás. ¿Sí? Y este tiempo de permanencia pueden ser de corta duración centrales o pueden ser permanentes o de duración tunelizadas, como hablamos del Mark-Hurkar cuando hablamos de catéteres para diálisis. Entonces, continuando con conceptos, cuando hablamos del catéter tunelizado, quiere decir que es ese dispositivo de elección cuando se necesita un acceso prolongado a una circulación central. Los tipos, por ejemplo, de Hickman poseen un cuff o un manguito básicamente en un trayecto subcutáneo que impide que se desplace dentro del cuerpo. ¿Sí? Y es en su extremo proximal queda esterilizado. Es decir, que parte del catéter se sitúa en esta vena canalizada, ¿sí? Que normalmente viene siendo la cava superior y la salida subcutánea pues también está como protegida. Cuando hablamos del catéter central de inserción periférica, SIP o PIC, depende cómo ustedes lo conozcan en México, pues es ese dispositivo normalmente que está hecho a base de silicona y la inserción básicamente se da por un extremo distal. Casi siempre nos utilizamos los submiembros superiores para insertar este tipo de catéteres. En Colombia lo hacemos los enfermeros profesionales, pero pues en México desconozco a ciencia cierta si también lo pueden hacer los enfermeros profesionales o es una actividad del personal médico. Les agradezco si de pronto me hacen retroalimentación por el chat mientras vamos avanzando, si eso también lo pueden hacer los enfermeros profesionales en México. En cuanto al catéter central implantable, normalmente esos catéteres los vemos mucho en esos pacientes que sufren o que tienen cáncer, pacientes oncológicos. Ok, creo que aquí ya me están retroalimentando. Sí, allá también lo hacen los enfermeros. Me parece excelente que no perdamos ese campo de acción tan importante que tenemos. En cuanto al catéter central implantable, pues es este dispositivo tipo POR, que básicamente tiene una larga duración, con un portal o una cámara que es de una membrana siliconada y está unido a un catéter tunelizado bajo la piel. Y eso se extiende básicamente por toda la vena hasta la vena cava superior. Ok, los enfermeros listaron. Gracias. A este reservorio se le concede una punción a través de la piel intacta que permite pues múltiples funciones. Estos catéteres implantables deben habilitarse, cada protocolo e institución lo tiene de manera diferente. Lo pueden habilitar después de las 72 horas o algunos toman un poco más de tiempo. Ahora, en cuanto a los criterios, realmente criterios acá son tres. Uno, obtener un patógeno reconocible en uno o más hemocultivos.
Lo ideal es que sea si es un hemocultivo, que nos da una bacteria que no está presente en otra parte, pues podemos hablar de una infección del torrente sanguíneo. Pero si tenemos un hemocultivo, lo ideal es tomar unos 2 o 3 para garantizar que el patógeno que identifiquemos esté correcto. Y aquí vemos que a veces se confunden esos hemocultivos cuando la muestra está contaminada por bacterias de piel. Y es porque no hay una correcta higienización de manos o toma de muestra. Entonces contamina la muestra y pues lo que vamos a dar es con un falso positivo. O también, pues, el organismo cultivado de la sangre no se relaciona con una infección de otro sitio, que era lo que ya habíamos hablado. En el paciente, pues, debe presentar, en cuanto al segundo criterio, o al menos uno de los siguientes signos o síntomas: fiebre, escalofríos o hipotensión. En esos pacientes que presentan una bacteremia, es normal que se nos hipotensen y pueden presentar un signo o síntomas resultantes de laboratorio que no se relacionen con una infección a otro sitio, por ejemplo, una neumonía asociada a la ventilación mecánica o una infección en el tracto urinario, y a nivel que no se presenten procesos comensales comunes de la piel, como la Corynebacter o la Bacillium, ¿sí? Que pueden estar como presentes en Staphylococcus, sobre todo a nivel de piel. Los criterios, el criterio 3 corresponde a los pacientes que tienen menos de 1 año de edad, incluyendo a estos pacientes neonatos, y deben tener al menos uno, ya sea fiebre, pero aquí viendo fiebre mayor de 38 cuando la muestra es tomada a nivel de recto, o 37.5 cuando es a nivel axilar, hipotermia igual 37 grados, menor de 37 grados a nivel de recto, o 36 grados a nivel axilar, puede presentar apneas o bradicardias y puede presentar síntomas a nivel laboratorio que no corresponden a otro proceso de infecciones, o podemos encontrar comensales comunes de la piel. Aquí sí reitero, es supremamente importante que hagan un proceso de higienización de manos adecuado, que trabajemos en lo que realmente es el lavado de manos, la toma de muestra con técnica séptica, porque es uno de los errores que se comete por parte del personal de enfermería a veces al tomar estas muestras. Voy a llegar a unas notas aclaratorias como para finalizar. Una es que uno o más hemocultivos significa que por lo menos uno de los hemocultivos tomados fue reportado por el laboratorio como positivo, ¿sí? Los patógenos reconocidos que no incluyen microorganismos considerados como comensales comunes de la piel son la Pseudomonas aureus, la E. coli, la Klebsiella, la Pseudomonas, la Candida, el Streptococcus. Sí, en cuanto a los criterios 2 y 3, dos o más hemocultivos obtenidos en el momento de los separados. ¿Qué quiere decir eso? Dos hemocultivos en momentos distintos nos dan referencia a que las muestras pueden ser tomadas con un tiempo máximo de separación de 2 días, y que al menos en una de las botellas de cada toma de muestra que se tomó, se reporte por laboratorio el crecimiento del mismo comensal. Recuerden que cuando tomamos muestras de hemocultivos, solemos tomar 3 botellas. Para neonatos se establece como infección asociada la atención en la salud, si esta comienza a partir de las 72 horas del nacimiento o la admisión al servicio de que estemos trabajando. El dispositivo debe terminar en uno de los grandes vasos, sí o sí, o cerca del corazón, y los introductores son considerados como catéter intravasculares dependiendo de la localización de la punta. Esto normalmente se ubica a nivel de la línea central. Y aquí voy a hacer unas preguntas abiertas. Es cómo manejan las IAs donde ustedes trabajan, y si en algún momento ustedes han tenido la oportunidad de diagnosticar una IA o de trabajar o intervenir con una IA. Les voy a dar un momento para que ustedes participen, leeré y terminaremos la actividad del día de hoy. Ok,
Hoy no he querido como participar mucho. Les agradezco realmente el espacio. Esta temática la distribuí precisamente por la densidad que tiene. Espero les haya quedado muy clara la información. Nos vemos el próximo jueves para completar todo lo que es guías y hablar sobre caídas de pacientes. Aquí me están enviando mensajes. Ok, aquí dice que trabajó en consulta externa y afortunadamente no han estado presentes en esas infecciones. Muchas gracias, Arlen, por ese mensaje bonito de una excelente ponencia. Muchas gracias a todos por los mensajes que me están enviando. Feliz fin de semana, feliz resto de semana, básicamente. Y nos vemos el próximo jueves. Que estén muy bien.